2022. Tenemos un invitado que es un senador nacional que va a estar votando esta semana el acuerdo con el fondo, ahora después va a decir cómo lo vota. Se llama Ignacio Torres y es de Juntos por el Cambio, de Chubut. Así es. Bueno, ¿cómo vas a votar el acuerdo? Y después arrancamos con lo que viene después. Se va a enterar el jueves. ¿Yo me voy a enterar o vos te vas a enterar? No, vamos a votar, como dijimos, manteniendo la coherencia de diputados. Hoy la verdad que hubieron muchas noticias de condicionamiento falso que no existieron, pero la realidad ¿A qué te es que referís? Contame eso. Sí, hoy, por ejemplo, vimos que en muchos medios se especulaba con que Juntos por el Cambio no iba a dar los 2/3 contra el condicionamiento de recular en una medida del gobierno por la suba de retenciones. Esto no solo no es cierto... Eso lo dijeron algunos senadores. Sí, pero no, eso no solo no es cierto, sino que hoy firmamos el dictamen y ratificamos la voluntad de debatir en el recinto y estar presente, cosa que del lado del oficialismo todavía no está esa garantía, ¿no? ¿Pero está decidido que se va a votar a favor? Sí, en Juntos por el Cambio por lo menos... Sí. O sea que vos no vas a votar a favor. Sí, por supuesto. Nosotros, lo grueso se corrigió en diputados y al Senado llegó ya un proyecto con un amplio consenso. Esperamos que esa racionalidad y sensatez que pide el ministro de Economía se vea reflejada en un sector del gobierno que especula más con el boicot a algunas decisiones ejecutivas que con apelar a esa previsibilidad que pide la Argentina. O sea, ¿te preocupa vos más cómo vota el bloque del Frente de Todos que cómo vota tu bloque? Sinceramente sí, me preocupa. Creo que cuando el ministro Guzmán habla del potencial desestabilizador de una Argentina que defoltea, hay un potencial desestabilizador en un gobierno bicéfalo que claramente hay un sector que especula más con el costo o el oportunismo político de la coyuntura que con acompañar una decisión del Ejecutivo. Yo no creo que haya una épica detrás de militar el default. Para mí, concretamente, es un acto de deslealtad, cobardía y claramente de oportunismo político. Bueno, ¿alguien le quiere decir algo sobre esto? Ojalá le llegue el mensaje del senador al Poder Ejecutivo, así ya se le desatan las manos y puede meter retenciones finalmente, porque si se supone que el gobierno estaba dudando de poner o no las retenciones y estiran el tiempo, ahora ya sabe que de parte de Junta por el Cambio está la voluntad de todo modo de votarlo, no va a ser ese el obstáculo. Yo tengo miedo, porque se tentaron con la extorsión esa, se tentaron algunos. Nosotros no cogobernamos, por lo tanto se discute un tema que no tiene nada que ver con la decisión del gobierno de aumentar impuestos o de aumentar bueno, retenciones. Eso que vos decís es la lógica, pero De Ángeles, compañero tuyo, mandó una barbaridad, dijo no nos vamos a sentar a votar. Que claramente estamos en contra del aumento de las retenciones. Está bien, pero es una cosa no quita la otra. Una cosa no condiciona la otra. Cuando fueron gobierno las aumentaron. Cuando fuimos gobierno nosotros teníamos un esquema que cuando había un agregado de valor se reducían las retenciones. Y cuando no había agregado de valor, se aumentaron. Estamos en contra de aumentar. Las aumentaron y la sociedad rural en aquel momento... De Ángeles, uno de ellos, la acompañaron porque era ideológico. Está bien, te lo digo. Ahora judicializan las posibles retenciones, porque hay que hacer una aclaración. El gobierno no se echó atrás con relación a las últimas declaraciones en relación a las retenciones. La retención al maíz y al trigo no se habían prometido. No se habían prometido. Lo instalaron los medios. Se habló, sí, del aceite, se habló de ese, sí. El aceite y la harina van a subir. Exacto. Ahora, no se dijo que se iban a aplicar retenciones sobre el maíz y el trigo. Así que no se desdijo de eso. Se desdijo, si querés, de otras cosas. Ahora, una última cosita, porque es fuerte escuchar de un senador que es parte del espacio de Juntos por el Cambio hablar de desestabilización, de especulación y de oportunismo. Porque lo primero que uno espera es que haga una autocrítica de la deuda, ¿no? ¿Tenés autocrítica sobre el endeudamiento? Yo valoro la autocrítica, he sido autocrítico de muchas medidas, siendo incluso patagónico, y no con el diario El Lunes. ¿Vos venís del Partido Radical, perdón, o del PRO? Del PRO. Nosotros... Pues los radicales, viste, se lavan las manos y dicen, no, eso no tiene nada que ver. Vos no podés hacer eso. Nosotros incluso, siendo gobierno, hemos manifestado que estamos en contra de algunas medidas y hemos sido escuchados. Yo creo en la doctrina de bloque, pero creo en el diálogo también y cuando haya diferencia que se pueda debatir. Incluso, me animaría a decir que ese trasvasamiento generacional que tanto añora el peronismo, hoy hay más sensatez y diálogo del lado de Juntos por el Cambio que de la Cámpora. Y más disciplina. No se trata de disciplina. Interna, eso no se puede discutir, hoy la Cámpora
la preocupación pasa más por una fantasía de gobierno al 23, justamente a modo de coacción, condicionando a las decisiones del Ejecutivo, algo sin precedentes en el peronismo, más allá de lo que necesitan los argentinos, que es previsibilidad, coherencia y responsabilidad. Pero esto acá, hecho por el propio verdaderamente los únicos que están obligados a votar a favor son ustedes, que son los que trajeron al fondo. Los demás, déjalo que voten como quieran. Nosotros vamos a habilitar la toma de un empréstito. Después hay otra discusión que es el plan económico. Con el fondo que trajeron ustedes. No, el fondo viene, no lo trajo Macri al fondo. El fondo no viene, lo trajo Macri, ¿quién lo trajo? A ver, entonces? si vamos a empezar con el pimponeo, si vamos a empezar con el pimponeo de la deuda, terminamos hablando de la toma de la deuda ¿en serio no lo trajo? Senador, le quiero preguntar una cosa. Usted que es joven y es muy claro cuando habla. Al final, Macri, ¿qué responsabilidad tiene en los 45.000 palos que le debemos al fondo? Le debemos el gobierno de 40.000, ustedes, ¿qué responsabilidad tiene? ¿Mucha, poca o nada? Hago una aclaración. Le debemos 40.000 millones de dólares. Está bien, 40.000. Macri tomó deuda, por supuesto que tomamos deuda. A ver, ¿alguien puede militar la toma de deuda? Por supuesto que no. Tampoco podemos militar el default. Entonces, ¿Macri asumió con una Argentina desendeudada? No, eso es mentira, es una falacia. Alberto Fernández recibió un país... Pero que sea más clarito, para que se entienda. ¿Alberto Fernández recibió un país desendeudado? No, también es una falacia. Si caemos, insisto, en esa Argentina pendular, inconducente, donde ¿quién endeudó más? Mauricio o Cristina o Alberto Fernández se va a llevar todos los premios de la senador, los 40.000 millones de dólares no están. Si tanto demonizan... No están, no hicieron una escuela, no hay una carretera, no hay un nada. Ya que eso es tan claro, ¿por qué si demonizan tanto el Fondo Monetario Internacional, en vez de tomar 40.000 millones de dólares, que es lo que se le debe, toman 45.000 millones de dólares? O sea que están tomando más deuda, no están refinanciando nada. Entonces, esa es una decisión ejecutiva concreta que va a contramano. Me sorprende lo confundidos que están tanto de Juntos por el Cambio como del lado del kirchnerismo. Pero están celebrando que evitan el default. El default no se evitó, el default va a ser el año que viene. Porque esto viene, digamos, el plan con el fondo viene con metas sobre inflación, sobre déficit, sobre subsidios, que no van a poder cumplir nada, ¿correcto? A ver, la economía está muy mal, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Se perdió, digamos, el oficialismo perdió la elección de medio término, ¿estamos de acuerdo en eso? Cuando vieron que estaban perdiendo, ¿qué hicieron? Plan platita. Plan platita, digamos... Te fuiste al bombo con inflación, con déficit, con monetización del déficit. O sea, todos los parámetros que el fondo va a estar mirando los van a romper el año que viene cuando se venga, digamos, cuando estén en la recta final de la elección y sepan que van a perder. Por lo tanto, ni ustedes evitaron nada, en realidad, y es más, hasta el kirchnerismo, a mí me sorprende también lo ingenuos que han sido, porque patearon el default hacia el año de la elección presidencial. O sea, el peor momento posible para defaultear una deuda, lo mismo que le pasó a Macri. Estás equivocado, el año que viene no va a haber default. Estás equivocado. Yo considero que de la forma Vos que no sigas los pronósticos de Milei, que le erró siempre, anunció 5 hiperinflaciones, Pablo, y demás, tenés la tercera inflación más alta del mundo. Así Leandro, perdón, no es que todos se están mintiendo y todos saben en definitiva la verdad, es decir, que no se va a cumplir el acuerdo, está clarísimo, pero está clarísimo para el gobierno y está clarísimo para el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué estamos votando? ¿Cómo vas a votar algo que sabe que no lo vas a poder cumplir? Lo que están votando es no caer en cesación de pago con el Fondo Monetario Internacional el día 22. No le preguntes a Juntos por el Cambio porque Macri hizo un acuerdo y a los 2 meses lo tuvo que cambiar todo. Pero justamente, eso es lo que tenemos que evitar. No podemos ir de fracaso en fracaso en fracaso en fracaso. Leandro, primero, yo propongo sacar la lógica de ustedes y ellos porque me parece que es acotar mucho la discusión. Oficialismo y oposición, sobre todo porque arbitrariamente adjudicás roles. Pero más allá de esto, digo, el PRO representa el saqueo, claramente, el endeudamiento, la represión, los presos políticos. Hicieron todo eso. Ahora, querés suavecito, el senador. Estás matando al senador. Ahora invítale un vermú. No, pero no miento, es la verdad, es lo que hicieron. Ahora, después de esto, digo, Leandro, lo que vos representás no existe. ¿Qué cosa no existe? Quiere decir, el discurso de no al Estado, el libre mercado que genera todo, la teoría del derrame fracasó en el mundo. Existe en todos los países que tienen un nivel de vida. Sí, ahora me tira Dinamarca, que para que quiere terciar también Cintia, ¿eh?
¿Puede ser? Yo le quiero agradecer al senador la presencia acá. Me cuesta, ¿viste? Porque si no estamos todos contra uno. A mí me pasa siempre. Entonces... Querés ser un poquito empática con No vienen seguido del próximo. Ella dice que le hacemos bullying nosotros. No, me hacen bowling. Me hacen bowling. No, pero no quiero, de verdad quiero agradecerte porque me parece que está bueno. Pero inmediatamente vos sos un senador por la Patagonia. Vos representás a la Patagonia. La Patagonia es el lugar donde Macri, ¿se acuerdan? Se reía, se burlaba de que tenía veredas calefaccionadas. La Patagonia fue devastada por el gobierno de Macri. Lo primero que el gobierno de Macri hizo, corregime si me equivoco, es suspender las obras que se estaban haciendo en la Patagonia. El plan, ¿cómo se llama el plan patagónico? Que generaba reembolsos que supuestamente iban para obras, nunca se hicieron esas obras. Entonces, a mí me parece que estamos ante un momento crucial donde la política, todo el arco político debería estar a la altura porque la que se viene es muy jodida. Muy jodida. La guerra está generando un caos a nivel internacional y la Argentina tiene que estar a la altura de los niveles inflacionarios que estamos teniendo, porque si no, como lo venimos diciendo, está a la altura, como lo venimos diciendo, quienes la van a pasar mal son los trabajadores y las trabajadoras, para los que el macrismo nunca gobernó. Te equivocás, te contesto. No quiero que esto se menos mal que convierta en una acá es así, te saludan con un besito y después te... Seguramente te propongo... Yo no quiero que esto sea una mesa inquisidora, Nacho, pero quiero que digamos la verdad. Te propongo que estemos a la altura de nuestras diferencias políticas. Totalmente, y como estamos a la altura, yo quiero ser claro y concreto en algo. Hay que partir de la base de decir la verdad. Claro. En términos reales, cuando uno ve la inversión que hubo en infraestructura y entramos de vuelta en ese paralelismo de esa grieta inconducente, claramente una inversión real muchísimo más en el gobierno de Macri que en el de Alberto Fernández, que nos quitaron la sede de YPF, que separaron obras de aeropuertos, que bajo la excusa del Fondo Monetario Internacional, de Macri o de la pandemia, suspendieron obras que eran estratégicas como el nodo energético para la provincia de Chubut. Muchísimas obras se pararon. Esa es la realidad y no es una percepción ideológica o partidaria. Es matemática cuando ves efectivamente la ejecución presupuestaria. La Patagonia, estamos entrando en algo muy técnico y la verdad la gente ahora se vamos a lo pierde. político. No, yo digo que las provincias son las primeras que sufren la crisis. Vos me preguntás, estamos hablando de la inflación. Muchos dirigentes de Juntos por el Cambio acompañamos un proyecto de un senador que hoy está con el Frente de Todos para apaciguar o aminorar el impacto feroz que tiene un ajuste inflacionario a los sectores más vulnerables y a la clase media, por ejemplo, bajando el IVA de la canasta básica. Esto es un proyecto del oficialismo, no es un proyecto nuestro. Está bien, es política, claro, de eso se trata. Sí, es política, pero es racionalidad, también es sentido común. Saliendo un poco de este fanatismo e insisto, de esa grieta inconducente. ¿Por qué digo que me preocupa el voto del oficialismo? Las internas del oficialismo son problemas del oficialismo. Lo que no puede pasar es que el 100% de los argentinos estemos rehenes de un grupo de una organización política que especula más con el costo político de acompañar una decisión del Ejecutivo en vez de pensar en lo que necesita la ¿Podemos Argentina. estar de acuerdo en algo? Vamos a hablar un poco de la agenda post-acuerdo. Acaba de confirmar el senador que van a votar a favor del acuerdo. El acuerdo se va a firmar. Ya está, tema cerrado. Podemos discutir 2 horas más, pero yo les propongo hablar un minuto. Tenemos ya nuestra invitada porque creo que nos va a ayudar a enfocar un poquito el drama, el verdadero drama profundo de la inflación en los sectores más pobres. Liliana Zanucci es una dirigente social, integra la Fundación Papa Francisco y bueno, con ella va a ser interesante que nos cuente un poquito qué es lo que se está viviendo cuando la gente no puede poner un plato de comida en la mesa y con lo poco que tiene ahora va a ir y le van a dar menos cosas, porque va a tener la misma plata pero menos comida. Liliana, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches Pablo, buenas noches a todos los que están en el piso. Bueno, contanos, ¿qué es lo que estás viviendo vos como dirigente social? Mira, la situación es altamente dramática. Y yo la verdad que les pediría a todos, de una fuerza política y de otra, que se dejen de discusiones superfluas y que entiendan, por Dios, aunque sea que lo comprendan,
que hay gente que todos los días es fin de mes. Entonces, cuando nosotros estamos atendiendo, porque una cosa es decir, estamos pasando una situación complicada, pero cobrando un sueldo interesante. Bienvenido sea que lo puedan cobrar. Pero la verdadera empatía es pensar en aquellos que realmente o no tienen sueldo o tienen una entrada paupérrima. Entonces yo les pido, por favor, que durante 2 minutos o 1 se pongan en esos zapatos y entiendan que hay gente que no come, que hay chicos que no comen, que hay abuelas y abuelos que no comen, que están haciendo una comida por día. Entonces, si pudieran entender durante 2 minutos lo que se siente, ahí todo lo que se está discutiendo pasa a ser hasta un detalle menor. Yo, como presidenta de Fundación Papa Francisco, no estoy a favor de ninguna grieta y no estoy haciendo ninguna política partidaria con mi comentario. Estoy hablando de una situación real que están pasando argentinas y argentinos en este momento. Entonces entendamos, por favor. Liliana, ¿qué le pedís al gobierno vos? Porque bueno, más allá de que no tengas ninguna postura política, hoy hay un gobierno que es el del Frente de Todos, que es el que tiene la responsabilidad hoy, podemos quejarnos mucho del pasado, pero hoy la responsabilidad la tiene el gobierno de mejorar la situación. ¿Qué les pedís? Primero pediría que se dejen de gobernar por Twitter, punto 1. Segundo, les pediría que escuchen que la gente está harta con todos. Lo que está pasando en desarrollo social y frente al ministerio no es una casualidad tampoco. Entonces yo les pediría que no vayan, como dicen, Liliana, a visitar las barriadas. En un minuto vamos a estar con el móvil, está Rafael Palavecino allí para mostrarles lo que está pasando, el acampe tremendo que hay hoy frente al Ministerio de Desarrollo Social, que además no fueron atendidos. Entiendo porque hubo un desencuentro con el ministro, no entendí bien qué pasó, pero bueno, no fueron recibidos. Sí. Perdón, ¿puedo seguir o querés que espere? Seguí, dale, sí, te interrumpí yo, discúlpame, dale. Bueno, a ver, este último punto que tocaste, ¿por qué no atiende un ministro? ¿Por qué no atiende un funcionario? Mirá que yo no estoy a favor de ningún corte, no hemos participado en ninguna movilización, no estoy a favor de los piquetes, mi función es otra con la Fundación. Ahora, ¿por qué no atienden? ¿Quién se creen que son para no atender a la gente? Aunque sea para decirle, no hay una solución a lo que están pidiendo. Respeto, por favor, respeto, que están ahí porque les estamos pagando el sueldo. Entonces al ministro Zabaleta, antes era el ministro Arroyo y antes los que siguen en la lista, que están siempre con silla caliente, ¿eh? Salen de una silla, se meten en otra. La gente, entiendan que está podrida, ya no sé cómo decirlo, perdonen que quizás Decilo no sea como, la más como amable. quieras, como te salga, no hay problema. Pero es que tengo que hablar con lo que se siente. Porque hay que entender cuando los pibes, uno va a los comedores o va a los barrios. Yo, por ejemplo, ayer me vine para la delegación de Santa Clara del Mar. El auto, compré mercadería, traje para los comedores porque los pibes no tenían para comer. ¿Cómo podemos estar haciendo esto en nuestro país, muchachos? ¿Qué está pasando? Y están boludeando, porque realmente están boludeando con notas que van a visitar a un lado, que van a visitar al otro. ¿Por qué no se ponen los pantalones largos realmente el presidente? Y lo digo con respeto. ¿Qué es esto de estar dejando a la gente sin comida? ¿Qué es esto de que en nuestro país haya pibes, familias enteras que no tengan para comer? ¿Qué les pasa? ¿O están demasiado llenas las panzas de los políticos y funcionarios como para no darse cuenta de lo que está pasando? Y no vengan después a los barrios cuando necesitan el voto, porque más de uno no va a poder entrar. Entonces yo pido que tengan templanza, que tengan compasión, en definitiva. Y te lo está diciendo alguien que a mí no me interesa la política. Hace rato que he dejado la política de lado. Estoy en una función social donde ninguno de los que trabajamos cobramos un solo peso, ni desde la fundación ni desde nada. Entonces, ¿cómo puede ser
que desde el mes de octubre del año pasado, el Ministerio de Desarrollo Social no nos entrega alimentos. Ahora, te voy a marcar otro punto, Pablo. Te paro ahí, Liliana, sé un poquito más clara porque esto es importante. ¿Quién no te entrega alimentos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? El Ministerio de Desarrollo Social Nación, desde octubre. Y mirá nuestro sistema. Mando por WhatsApp, mando por mail, somos educados. No contestan. ¿En qué momento perdimos el respeto? ¿En qué momento? Aunque sea, miéntanme, díganme que me van a entregar en el 2050. ¿Por qué estos conos de silencio? Si estamos haciendo una acción conjunta. Si estamos dándole una mano al que lo necesita. Y te voy a marcar otra cosa, Pablo. ¿Quieren llegar a un acuerdo por el tema de la inflación? Y toquemos ese tema, o sí, toquémoslo. ¿Cómo van a llegar a un acuerdo con los empresarios si se la pasan peleando a todo el arco empresarial? ¿Con o sin razón? Si yo quiero entrar en una mediación con alguien y quiero llegar a un acuerdo, no voy a ir de patada voladora. ¿Entendés? Pero pará, Liliana, que entonces nosotros, me llama la atención que en este caso yo también estoy a favor del diálogo, pero a veces dialogar con algunos es bastante difícil, ¿no? A veces es un diálogo de sordos, ¿no? Totalmente de acuerdo, y a nosotros nos pasa con el ministerio, es un diálogo de sordos porque es un monólogo, que no tenemos ni respuesta. Ahora, ¿por qué los empresarios a nosotros nos ayudan? Porque yo no mantengo la fundación con el aire. Y cuando digo mantengo, no recibimos un solo peso, no pedimos dinero, ¿eh? Lo único que pedimos es alimentos, a los laboratorios medicamentos, a los pequeños comerciantes que nos ayudan porque saben que estamos entregando los alimentos, aunque ya no es una acción conjunta con el ministerio, ya es una relación unilateral que estamos teniendo con la gente. Pero antes te entregaban y ahora no te entregan. No nos entregan, pero no solo que no pero nos antes entregan, te daban. No nos contestan. ¿Qué les pasa, por favor? ¿En qué país están viviendo? ¿En qué país están viviendo? No sé si, Liliana, Liliana, sin ánimo de entrar en polémica, pero acá me parece que hay... ¿Querías decirle algo a Liliana? No. Digo, para que nos interesó mucho lo que vos decís, pero bueno. No a Liliana personalmente, me parece que lo que genera toda esta situación, esta fractura con la sociedad, es también un florecimiento, un peligroso renacer del discurso antipolítico. Se profundiza el discurso de la antipolítica con razones. ¿Eso te preocupa? Claro, me preocupa porque, digamos, justamente, Liliana, es el Estado, es la política la que te va a generar condiciones de transformación. Entonces, que a vos un ministro no te conteste o que no lleguen alimentos desde octubre, esa distancia que se genera entre los sectores de la sociedad más desfavorecidos y la dirigencia, esa fractura que estamos viviendo, lo que no fortalece una mejor calidad de vida para la gente que come en el comedor o que va a la fundación. Todo lo contrario, deteriora esa calidad de vida. Perdón, y hay un dato que es interesante de lo que dice Liliana y te aporto a eso, Cintia, que recién me pareció escucharla que decía, bueno, dependemos de lo que nos dan las empresas, etcétera, etcétera. Yo creo que hay tal distancia entre el concepto de caridad y el concepto de políticas públicas que pensar que las empresas accionan por caridad desde una ventanilla y por la otra revientan las remarcaciones de precios, llevando a una situación de extrema pobreza a decenas, centenares de millones de personas, es muy difícil conciliar esa situación. Porque claro, la caridad es un clásico de la Argentina, pero es para lavar culpas en general. Cierra Liliana y nosotros seguimos con la discusión acá. Gracias, Liliana, pero te dejo un minuto para que cierres. Sí, nosotros no hablamos de caridad ni de beneficencia, hablamos de solidaridad, punto 1. Punto 2, Cintia, la gente no come con la política. La política come de la gente, que es distinto. Los políticos están para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Entonces, lo que estamos hablando es simplemente una situación real. Hemos tenido hasta, yo no creo en los planes económicos, creo en los procesos económicos, porque el plan tiene principio, fin, y entramos a cambiar cada 5 minutos de plan. El proceso empieza y es perfectible en el tiempo. Lo único que pido, porque a mí la política, la verdad,
Lo único que me interesa en todo caso es la política social, pero quiero que quede en claro esto. Un presidente debe darle felicidad a un pueblo. Felicidad significa trabajo, significa salud, significa educación, no significan pavadas. Eso queremos todos, Liliana. Tengo que cerrar, que tengo un programa cargadísimo. Gracias por tu mensaje, muy amable. Dale. Gracias, un gusto. Señores, tengo que ir. En el ministerio les dijeron que estaba en diálogo con ellos y estaba dispuesto a recibirlos el viceministro Aguilera. Pero ante esta negativa, se ve que no alcanzó eso para las organizaciones, que decidieron realizar este campamento, que es muy extenso, Pablo. Llega hasta Avenida de Mayo, por donde estamos observando ahora, llega hasta Avenida Independencia. La verdad es muy extenso. Han movilizado, la verdad que me gustaría saber, las bases. Me gustaría saber cuál es la versión del ministro Zabaleta de por qué no puede charlar con esta gente. No sé, porque me parece que son las 10 de la noche. Podrían charlar ahora, tranquilamente. Está bien, es un poco extremo que ellos digan con el viceministro no, con el ministro sí, pero bueno, la verdad, yo prefiero que la gente hacer el esfuerzo y que la gente se vaya a la casa. Bueno, señores, Pablo, ya seguimos, Rafa, gracias, gracias, muy amable. Tenemos un invitado más que es Alejandro Banoli. Alejandro, bienvenido, ¿Qué tal? Buenas noches. Contame qué estás mirando y contame qué plan antiinflacionario puede aplicar el gobierno a esta altura. Bueno, claramente los niveles inflacionarios que estamos viviendo son inaceptables y lo hemos hablado en alguna oportunidad, ¿no? Creo que hasta acá, de nuevo, hay muchas cosas que uno puede entender, hubo una pandemia, hay una situación mundial que no es sencilla y podemos extendernos en esto, pero claramente creo que hasta acá lo que faltó al gobierno es una integralidad, ¿no? Creo que lo que no va más son medidas parciales. Hace falta que el gobierno diga, bueno, habla con acierto el ministro de la multicausalidad, bueno, hay que apuntar los cañones y atacar de conjunto y con un plan integral todas las causas que generan inflación. Sí. Banoli, ¿qué tal? Hay una idea de este gobierno desde que empezó la gestión de diálogo. El diálogo, agotar las instancias, sentar a los actores sociales, hablar con los empresarios, etcétera, etcétera. Y también hay una sensación de que todo fue instancia de diálogo hasta que se acordara con el fondo. Pareciera que estos 2 años de diálogo no han dado demasiado resultado. Digo, ¿no hay que probar con otra cosa? A ver, de nuevo, ¿no? Yo creo que el diálogo es importante y puede ser una herramienta para ordenar la puja distributiva, ordenar precios, pero perdón, de nuevo. Perdón, le digo más. Perdón que lo interrumpa, sí. Sirvió para moderar las expectativas salariales de los sindicatos. Los únicos que cumplieron, paradójicamente, los acuerdos entre empresarios y gremios fueron los dirigentes sindicales que se sentaron y dijeron, ¿cuánto hay que cerrar? Le preguntaron al presidente y cerraron y después fueron incrementando en función de la inflación. Los empresarios se fueron al tacho con los precios siempre. O sea que los sindicalistas defienden al presidente y a los trabajadores. Sin duda que un solo factor no alcanza, o sea, no alcanza solo con precios máximos, no alcanza con precios cuidados o solo con diálogo. El diálogo es importante, pero tiene que haber una contrapartida también, y es, por un lado, atacar los factores estructurales que generan la inflación, y por otro lado también modificar cuestiones que son importantes. El gobierno ha anunciado, pero hasta acá se hizo muy poco, por ejemplo, de promover la defensa de la competencia, de sancionar abusos a la posición dominante. Y esto es capitalismo puro. Esto hubo un decreto del presidente Biden en Estados Unidos el año pasado sobre este tema. Entonces, creo que el diálogo está muy bien, en tanto y en cuanto se haga en un marco donde se cumplan reglas. Para aquellos que no las cumplan, el Estado tiene que aplicar todo el peso de la ley para que todos los aumentos injustificados tengan sanción. Quiero saber qué opina está medio livianito. Nuestro otro invitado, que es Ignacio Torres, que es senador de Juntos por el Cambio. Yo coincido con Banoli y creo que hay una variable. Te van a echar de Juntos por el Cambio. No, a ver, volvemos a lo mismo. Salgamos de ese pimponeo, porque vos me podés correr con lo mismo que yo lo puedo correr a usted y así no dale. Está bueno que hay una lógica de previsibilidad que es fundamental. Hoy el gobierno, por más que lo omita o lo decore, el ajuste más importante es producto de un guarismo inflacionario que golpea directamente a los sectores más vulnerables. Tenemos una matriz fiscal que es regresiva, distorsiva, donde pagamos
el mismo impuesto por una botella de agua, Sí, que usted no la cambiaron. la persona más humilde de la Ustedes tampoco Argentina, la como cambiaron Paolo Roca cuando fueron o gobierno. Bulgeroni. Déjame terminar de hablar. Porque si Sí, no, no. pero todo biribiri, viejo. Entonces no, biribiri es lo que hace Guzmán. Sí, Cuando sí. dice biribiri es lo que hace Guzmán, que habla mucho y no dice absolutamente nada. Pero ustedes no lo cambiaron. No, pero No para hay- el argumento de la inflación, del impuesto, yo coincido que es un impuesto si muy de- regresivo el que vos Entonces, decías. si decimos que, el aumento de los combustibles va a ser más que considerable. Aumentamos el impuesto a los combustibles cuando otros países, para minorar la espiral inflacionaria, bajan el impuesto al Eso, en combustible. Francia es verdad que pasó eso. Entonces, ¿cuál es la lógica donde tendríamos que estar cuidando a los más vulnerables y seguimos atacando y pegándole de lleno a la clase media baja? Esto es una realidad que va totalmente a contramano de lo que profesa el presidente. El presidente dice que no va a aumentar los impuestos por una picardía conceptual, porque no aumentan las alícuotas impositivas, pero un revalúo inmobiliario genera más carga fiscal. Entonces, eso es Sarasa. Sí, le quiero preguntar algo. Manoli, la guerra. El crédito con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Y la pandemia. ¿No le parece que son factores más que importantes de esta cuestión de la economía, de lo que le está pasando a la República Argentina? Digo, porque usted ¿Pero lo sí que analiza. justifican la inflación eso? Claro, pero por supuesto, usted pero lo analiza como si acá no hubiese pasado nada. Y acá nos pasó un tsunami por encima. A ver, está claro. A ver, venimos, si analizamos brevemente, porque creo que hay que centrarse en el presente y en el futuro. De 2015 en adelante, 3 años en el gobierno anterior de una inflación superior al 40%, los 2 últimos años 50%. El año que ha transcurrido también con una inflación del 50%. Es cierto que en el mundo la inflación aumentó significativamente de un 2 a un 7% por todos los problemas de abastecimiento que hay en el mundo y mucho más con la guerra. Pero evidentemente acá en Argentina tenemos que darle respuesta. Necesitamos un plan de crecimiento, un proyecto de país, una política antiinflacionaria. Y me quiero meter, Pablo, si me permitís, un momento con la discusión impositiva, que es clave. Está claro que tenemos una estructura impositiva horrible y que tenemos que modificar. Ahora, yo creo que así como es imprescindible revisar y por ahí bajar algunos impuestos, indudablemente que hay sectores de alta capacidad patrimonial y de ingresos que tienen que pagar muchos más impuestos en Argentina. No puede ser que en Argentina, un segundito, la alícuota máxima del impuesto a las ganancias sea 35%, cuando en Europa y en muchos países está por arriba del 50%. Yo pago el 50%. Y que gran parte de la renta financiera esté exenta. Entonces me parece que hay mucho que discutir para que el costo del esfuerzo que todos vamos a tener que hacer lo hagan más aquellos que más patrimonio y riqueza tienen. Totalmente. Perdón, pero usted es expresidente del Banco Central, está hablando acá hace 10, 15 minutos y en ningún momento mencionó la emisión como un factor que explique la inflación cuando tenemos los agregados monetarios creciendo por encima del 50%. El gobierno corrió al Fondo Monetario para pedirle prácticamente por favor que ponga la palabrita multicausal en el informe, ¿cierto? Hicieron de todo salvo atacar la base monetaria, que es lo que para todo el planeta causa la inflación. Acá tenemos un expresidente del Banco Central que está haciendo y en ningún momento me lo mencionó. Pablo, mire, un ejemplo, un error a no repetir. En el año 2018 y 2019, duró 3 meses, con este diagnóstico, yo lo escuché, permítame hablar. 2018, el gobierno de Macri, ¿qué planteó? Emisión cero y reducción del déficit fiscal. ¿Cuál fue la inflación de 2019? Arriba del 50%. Entonces, en Argentina, claramente la inflación es multicausal, y lo vuelvo a decir, hay factores monetarios que hay que entender, hay que ir hacia un sendero de convergencia fiscal, pero hay problemas estructurales y factores cambiarios. El acuerdo con el FMI, por ejemplo, va a contener las presiones financieras y cambiarias que había por la restricción externa. Hay que atacar la inflación inercial. Acá tenemos en Argentina una inflación que se reproduce por la inflación pasada. Hay expectativas. Hay las posiciones monopólicas, digo, hace falta un plan. Políticas de conjunto. Solo con monetarismo y fiscalismo no vamos a bajar la inflación. Ya se fracasó en eso, pero está sin clarísimo. monetarismo no, Leandro, no tenemos tiempo, hoy estamos muy cortitos. Trato de hacer una síntesis. Primero, un ejercicio de la memoria.
perdón que te tocó, mira, te voy a decir, Nacho, para que no te caiga mal. No tienen autoridad moral para hablar de economía. Aplicaron un tarifazo demencial, quebraron las pymes, hicieron un industricidio en la Argentina y la endeudaron a 100 años. Ahora si querés, con respecto al planteo, otra vez el planteo del libre mercado como salida, digo, acá lo que hay que poner en discusión es que este gobierno no quiere disputar intereses. Fernando. Entonces, si no disputa intereses, si no toca intereses, si no confronta intereses, no vamos a mejorar el tema de la inflación y de la economía. Un minuto para Ignacio y después lo vamos a despedir a Alejandro, muchas gracias, y a Ignacio, porque tenemos otros dos invitados, pero te dejo cerrar con un minuto. Quiero hacer una conclusión y vuelvo a Liliana, que me parece lo más coherente de este debate. ¿Qué has escuchado acá? No, totalmente, porque bueno, es muy sencillo decir ustedes esto y esto, pero primero no hay ningún tipo de argumento. Y si este es un gobierno peronista, te puedo decir hasta que ustedes privatizaron las jubilaciones, te puedo decir que la principal fuga de capitales fue Néstor Kirchner en Santa Cruz. Te puedo decir que si hay algo que no tiene este gobierno es movilidad ascendente, porque vemos cada vez más pobres y la espiral de destrucción de empleo es tremenda. Porque hay un gobierno que hace gestoría para los amigos del poder, para los empresarios prebendarios del poder, en vez de preocuparse por la gente. Y los huevones de la Cámpora, que tienen 50 años en promedio y que se quedaron con todas las cajas del gobierno, en vez de estar coaccionando al gobierno nacional para seguir construyendo poder de manera extorsiva, tendrían que tener un poquito de empatía y atender a esa gente. Atender a esa gente que no atienden, en vez de fantasear con Máximo Kirchner 2023 y dejar de rehenes a todos los argentinos. Esa es la mediocridad dirigencial que hoy gobierna la Argentina. Nosotros estamos dispuestos a dialogar. Ustedes no dialogan. Coincido con Dugan. Yo no coincido con vos. Estoy a favor del diálogo, pero con algunos es muy difícil hablar. Pero dijo huevón.